Hola, muy buenos días. Mi nombre es Katia Cruz Garcés, soy de la carrera de Comercio Internacional y este es un video para la materia de Derecho Civil y Contratos Internacionales. Y el tema que vamos a estar viendo hoy son los contratos translativos de dominio y de uso y su aplicación en el comercio internacional. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es el dominio y los contratos de dominio translativos son acuerdos escritos entre dos personas regularmente cuyo objetivo principal es la transferencia de los derechos reales de un bien, o sea, su uso, su goce y su disfrute. Algunas de las características de este contrato de dominio son que son contratos, número uno, son contratos principales, ya que no dependen de otro para mantenerse en el tiempo ni llevarse a cabo. Son contratos bilaterales, o sea que van entre dos personas y deben estar determinadas las cuantías desde el comienzo, o sea que todos los individuos que estén dentro de este contrato pues deben de estar conscientes de que van a firmar pues este acuerdo o este contrato. Bueno, comenzamos con el contrato de compraventa, que está dentro de los contratos translativos de dominio. Y compraventa se define en el artículo 2181 del Código Civil de Veracruz como que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por un precio cierto y en dinero principalmente. Algunas de las características de este contrato de compraventa es que, número uno, es consensual, o sea, no necesita formalidad alguna para poderse llevar a cabo. Dos, es bilateral, o sea, siempre va a haber dos partes en este contrato para determinar los derechos y obligaciones de las personas. Es oneroso, ya que no establece una contraprestación. Es instantáneo, o sea, se puede llevar en cualquier momento y es puro y es simple. Es de trato sucesivo, o sea que los interesados pueden llegar a un acuerdo y cumplir obviamente las obligaciones que se va a contraer en este, y es conmutativo. Algunas de las obligaciones de estas partes son que en este contrato va a haber dos personas, que va a ser el vendedor y el comprador. Y los derechos y obligaciones del vendedor están en el artículo 2216 al 2225. Y algunas de estas obligaciones son que tiene que entregar al comprador la cosa vendida y garantizar principalmente de la cosa que se va a dar. Responder al saneamiento por la cosa de evisión y por los vicios o defectos ocultos del bien enajenado. Y algunas obligaciones de la parte del comprador, que está en el artículo 2226 al 2233, es que el comprador tiene que pagar al vendedor el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma que hayan acordado. Y al pagar al vendedor el precio de la cosa en el tiempo que se haya acordado y pagar los intereses, si es que tiene intereses, el bien que se va a comprar. ¿Cómo se extingue este contrato? Bueno, este contrato se va a extinguir si hay existencia de vicios ocultos, si el comprador no paga la cantidad acordada en el plazo que se haya establecido en el contrato, o si el vendedor entrega una cosa diferente a lo que se haya pactado, pues en dicho contrato. Tenemos otro contrato que es el contrato de permuta, que está dentro de los contratos translativos de dominio. Se va a definir en el artículo 2262 como la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra, o sea, va a ser un intercambio. El contrato de permuta es aquel donde dos personas denominadas permutantes se obligan voluntariamente y recíprocamente a un intercambio de dominio o de una cosa por otra. Algunas de las características de este contrato son que los contratantes deben ser propietarios del bien inmueble o mueble que se va a intercambiar y que se obligan a devolver el bien recibido. Siempre aquí se va a transmitir la propiedad al contraparte del bien materia del intercambio. Implica reciprocidad, ya que produce iguales derechos y obligaciones para los permutantes, o sea, es un contrato bilateral. Los derechos y obligaciones de las partes es transferir la propiedad de las cosas o de derechos permutados, entregar la cosa o el bien en los regímenes jurídicos que se hayan pues acordado al transferir pues el bien o la propiedad.
y responder por los vicios ocultos y garantizar la posesión pacífica de dicho bien. ¿Cómo se va a extinguir este contrato? Este se extingue si hay existencia de vicios ocultos, si una de las partes no entrega la cosa acordada en el plazo que se haya pues acordado. Si una de las partes entrega una cosa distinta a la que se acordó en dicho contrato, pues se puede extinguir este contrato. Pasamos al contrato de donación y este contrato es traslativo de dominio. La donación se va a definir en el artículo 2266 del Código Civil de Veracruz como que es un contrato por el cual una persona transfiere una cosa gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes prestados a otra persona. Algunas de las características de este contrato es que principalmente es gratuito, o sea, no se efectúa con ánimo de lucro o no se obtiene algún beneficio, en este caso dinero, para poderse llevar a cabo. Es principal, ya que este contrato no depende de otro para poder existir. Es irrevocable, es unilateral, o sea, solamente la obligación principal es para el donante, quien entrega pues el bien a la otra persona. Es consensual, es instantáneo y es solemne. Los derechos y las obligaciones es que el donatario o la cosa va a dar la cosa donada y las obligaciones del donante es transmitir la propiedad de esa cosa y hacer entrega del bien que le vayan a dar o le vayan a prestar. ¿Cómo se extingue este contrato? Bueno, se va a extinguir en el artículo 2303 del Código Civil de Veracruz y se dice que se puede revocar por ingratitud. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra de los bienes del donante o de los ascendentes o descendientes, etcétera. Si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación al donante que haya venido a pobreza. Seguimos con el acuerdo mutuo. Este está dentro de los contratos traslativos de dominio. El acuerdo mutuo lo define el artículo 2317 del Código Civil, que es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de cosas fungibles, o sea, cosas que se pueden dar algo similar o en dinero al mutatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, o sea que va a regresar ese bien, ya sea en la misma especie o en dinero. Algunas de las características de este contrato es que este contrato es regulado y se regula por el Código Civil, en este caso pues sería el Código Civil de Veracruz. Es un objeto principal, se basa en actos traslativos de dominio, de dinero o bienes fungibles, o sea que se puedan reemplazar por algo semejante o en especie. Tiene autonomía, es bilateral, porque ambas partes pues tienen derechos y obligaciones. Es dual, ya que se puede pagar o no intereses. Es flexible y siempre hay que tener las reglas claras, estipulando ya sea los intereses o todos los acuerdos que se vayan a contraer. Los derechos y obligaciones de las personas, aquí vamos a tener dos personas, que es el mutante y el mutatario. El mutante tiene los derechos y las obligaciones de transferirle el dominio del dinero o de las cosas fungibles a la otra persona, que es el mutatario, y debe entregarse lo convenido, o sea, lo que se haya estipulado ahí en el contrato, cuando se haya convenido y en el lugar que se haya convenido. Y tiene que responder a los vicios o defectos ocultos de la cosa si éste no dio aviso oportuno al mutatario. Y las obligaciones del mutatario es devolver la suma del dinero o de las cosas prestadas de la misma especie y calidad. Y si no se puede restituir el género, cumplir por el pago de lo que se le haya prestado y pagar los intereses si es que pues tiene intereses. Bueno, este contrato se va a extinguir si el mutuante o el mutatario se ve incapaz de cumplir con su respecto lo que se le haya pedido en el contrato, y normalmente este contrato llega a su fin cuando el mutatario ha cumplido con todas las obligaciones que ha mencionado el contrato. Bueno, comenzamos con los contratos traslativos de uso. Y vamos a comenzar con el contrato de arrendamiento, que es un contrato traslativo de uso. Y este se define en el artículo 2331 del Código Civil de Veracruz. Hay arrendamiento cuando las dos partes
contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y a otra a pagar por el uso o goce en un precio cierto, o sea, en dinero. Algunas de las características de este contrato de arrendamiento es que es bilateral, o sea, entre dos personas, va a haber acuerdos y derechos y obligaciones, es oneroso, ambos tienen un beneficio, ya que uno va a recibir un pago y el otro va a ceder el uso de un derecho de su bien, de una vivienda o de un local, tiene derechos y obligaciones porque es un contrato bilateral, establece el plazo de vigencia, expresa de forma clara el estado en el que se encuentra el bien objeto del contrato, expresa la posibilidad de renovación de dicho contrato. Los derechos y obligaciones, aquí vamos a tener dos personas, que es el arrendatario y el arrendador. El arrendatario va a tener el pago de la renta en forma y el tiempo convenidos en el que se vayan a acordar, responde a los perjuicios generados en la cosa arrendada por culpa o negligencia, sirve de la cosa arrendada solamente de acuerdo con el uso convenido. El arrendador va a tener las siguientes obligaciones que están en el artículo 2345 y va a garantizar el uso del bien sin que se exista interrupciones cuando la persona esté usando este bien y pagar por los daños o perjuicios causados al arrendatario si existe alguna deuda que no permita ocupar el bien de manera pues óptima. Este contrato se va a extinguir cuando el arrendatario es de duración limitada, ya que solamente en el contrato se va a poner cierto tiempo para el uso de este bien, ya sea un año, un mes, etc. Y por otra parte, también el contrato se puede terminar si el arrendatario consiste en la cesión del uso de una cosa, la pérdida o la destrucción de el bien de la persona, se puede extinguir este contrato. Seguimos con el contrato de comodato, que son contratos traslativos de uso. El comodato se define en el artículo 2430, que es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, o sea, aquellas cosas que son irreemplazables o únicas en su especie, y la otra persona contrae la obligación de restituir este bien por otro. Alguna de sus características es que es un bien gratuito, que debe ser un bien no fungible. El comodante o propietario del inmueble es quien establece las condiciones por las cuales van a estar en dicho contrato, porque se debe aclarar que es un préstamo y por lo tanto no tiene obligaciones la persona de ese bien. Se debe de reconocer que el comodato es de un inmueble, es un préstamo, por lo tanto no adquiere ningún derecho sobre el inmueble, lo que mencionaba. Debe ser gratuito y va a ser de manera unilateral. Los derechos y las obligaciones del comodatario. Conservar el bien como suyo y hacerse responsable del deterioro que pueda ocurrir cuando la persona lo esté usando. Responder patrimonialmente ante la pérdida de este bien si hace uso indebido de el bien que se le prestaron o lo usa por un plazo mayor al que se haya acordado o establecido en el contrato. O si no hay una fecha de devolución, se le puede pedir que regrese ese bien al dueño del bien inmueble. Este contrato se va a extinguir, principalmente nos mencionan en el artículo 2448 del Código Civil, que se puede extinguir por la muerte del comodatario, pero también se puede extinguir por otras cosas, ya que se termine la satisfacción del uso para que se prestó, que ya se haya usado. Si no se ha fijado un plazo, se puede pedir a la persona que regrese el bien por la pérdida de la cosa o el daño del bien inmueble o la expropiación de este bien. Bueno, algunas de aquí en el comercio internacional es de suma importancia, principalmente el contrato de compraventa, porque aquí se van a establecer todos los derechos y obligaciones que van a contraer las personas, ya sea entre uno o dos países o más. Y bueno, como una pequeña conclusión, tenemos que los contratos son de suma importancia porque nos hace ver cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones cuando traemos un contrato y los tipos de contrato que nosotros podemos usar en el comercio o en nuestra vida.